Comienzo. Agradezco al Ateneo Mercantil de Valencia que me permita dar esta conferencia sobre nuestra tabla de cambios, lo cual he preparado a partir de las ordenanzas que regulaban las características y la gestión de este banco municipal, todo lo cual conforma un patrimonio cultural inmaterial apenas o escasamente conocido por esta ciudad. Para llevar a cabo este trabajo me he documentado en la documentación histórica de la tabla de cambios de los siglos XV al XVII, que se conserva en el Archivo Municipal de Valencia, y después pues, he consultado la bibliografía básica elemental sobre la tabla de cambios a partir de tres autores cuyos libros, el título es el mismo, tabla de cambios. El primero, y que es el referente imprescindible, es el del cronista valenciano Salvador Carreras Zacarés, que publicó el Ayuntamiento de Valencia en el año 1957. Después está el libro del hispanista francés Henri Lapeyre, que en 1982 publicó un tratado sobre la tabla de cambios referido al reinado de Felipe II. Y el último pues, es la versión abreviada de mi tesis doctoral que publicó la Universidad de Valencia en el año 2002. Pues bien, la conferencia la voy a desarrollar en tres apartados. El primero, a modo de introducción, me referiré a los bancos públicos o tablas públicas del Mediterráneo occidental de los siglos XV al XVII. Después me centraré en la tabla de cambios de Valencia, en su primera etapa, que por cierto fue muy corta, conocida como la primitiva tabla, entre el año 1407 y 1416. Y el tercer apartado, sigo con el Banco Municipal de Valencia, tabla de cambios, en su fase más larga y más importante, que fue entre el año 1517 y 1649. Pues bien, los bancos públicos del Mediterráneo occidental se crearon como una reacción contra la crisis económica que había provocado la peste negra en la Europa occidental a mediados del siglo XIV y cuyas nefastas consecuencias fueron, en primer lugar, la quiebra de 4 importantes taules catalanas y después el hundimiento de la actividad bancaria y comercial en estas ciudades, las cuales, pues, para remediar esa situación, decidieron crear su propio banco municipal. Obviamente necesitaban la autorización real, el permiso real, un privilegio real. Pues sí, es destacable el hecho de que los bancos públicos municipales del Mediterráneo fue algo muy peculiar y característico de la Corona de Aragón, y aparecieron a partir del año 1401, cuando se fundó la Tabla de Cambios de Barcelona, a la que siguieron otras 11 hasta comienzos del siglo XVII, todas ellas legalizadas por un privilegio real en el que prevalecía el aspecto de la seguridad que debían ofrecer a sus clientes en cuanto a los fondos que custodiaban, y además de ser la tesorería de la hacienda local. Estos privilegios, voy a enumerar los 12 privilegios reales, aunque sea un poco pesado el tema. En este momento creo que vale la pena detallarlos. El primero fue el de la Tabla de Cambios de Barcelona, que se emitió en 1401. Y simultáneamente se aprobó otro para la Tabla de Cambios de Mallorca. En 1404 para Perpiñán, voy a citar las ciudades. En 1417 Valencia. En 1416 Tarragona y Girona en 1443. En el siglo siguiente, en el siglo XVI y hasta comienzos del XVII, se crearon las 6 restantes, pero ya por el interior, comenzando por la Tabla de Cambios, que castellanizaron el título como la Tabla de Cambios de Zaragoza. Siguieron la de Vic en 1583, Lérida 1585, Olot 1595, Cervera 1599 y la última, la de Manresa, con un privilegio
de Felipe III del año 1603. Bueno, vistas todas las taulas de cambio mediterráneas, pues vamos a hablar de la tabla de cambios de Valencia, que es la que nos ocupa. La creación de esta tabla pues, se acordó en un Consejo General celebrado el 15 de octubre de 1407. Inmediatamente se pidió la autorización o el privilegio a Rey Martín, que por cierto estaba en esas fechas en Valencia. Lo firmó el 20 de octubre y el banco entró en funcionamiento a finales de enero. En febrero de 1408, el rey emitió un nuevo privilegio, ratificando y ampliando el contenido del anterior, y estos privilegios venían redactados en latín, se tradujeron al valenciano y se pregonaron. Y a partir de esos privilegios, que pues fueron una especie de constituciones para el futuro de la tabla de Valencia, se redactaron los correspondientes reglamentos u ordenanzas, las de 1408 y las de 1409. Obviamente he seguido las últimas, las de 1409, en las que las características que describe para ese banco se resumen en estos apartados: solvencia, tesorería general, ahora las iré comentando, prevención de desfalcos y traspaso de funciones. En cuanto a la solvencia de este banco, esta quedaba asegurada con una importante cantidad de 12.000 florines de oro de Aragón. Que fuera la tesorería municipal significaba que quedaba prohibido que las entidades públicas valencianas, empezando por la propia hacienda local, la bailía, la corte del gobernador y la tesorería de los justicias, civil y criminal, se hicieran ninguna clase de depósitos en las taules privadas. En cuanto a la prevención de desfalcos, existía en las ordenanzas de 1409 una prohibición expresa al regidor o al gerente de la taula y al contable de aprovecharse directa o indirectamente de los fondos depositados en la taula para hacer negocios privados. Y la última, el traspaso de funciones, significaba que había una obligación jurada por parte del gerente de que al cesar de su cargo traspasaría a su sucesor los depósitos de la taula y los utensilios. Por otra parte, en estas ordenanzas también se describe su gestión, la gestión de la taula, y entonces se centra en estos aspectos: la administración, el funcionamiento del banco, el sistema contable, revisión de cuentas, cierre y definición de cuentas. En cuanto a la administración, en primer lugar, como si se tratara de un banco actual, la sede social estaba en la casa de la ciudad, el ayuntamiento, porque es donde se reunía el Consejo General, que sería el equivalente de la Junta de Accionistas, el Consejo Secreto, que sería el equivalente a la Junta de Dirección, y la gerencia en parte, se compartía con la lonja. En relación con la... Perdón. En relación con la Junta de Accionistas, el Consejo General de la ciudad estaba representado por un centenar de consellers, en representación de los 3 estamentos sociales que tenían capacidad legal para gobernar la ciudad. Estos eran la nobleza, que sería el 5% de los consellers, la burguesía, alrededor de un 20%, y los gremios, un 75%. Esta asamblea ciudadana se reunía pocas veces al cabo del año, unas 5 o 6 veces, y solamente para tratar aquellos asuntos para los que no tenía competencia el Consejo Secreto. Sus reuniones se celebraban en la sala de consell o sala de consejos de la Casa de la Ciudad, las presidía el Justicia Civil y sus acuerdos se plasmaban en los manuales de consell, que eran los libros de actas municipales. En cuanto a la Junta de Dirección o Consejo de Administración, era el Consejo Secreto de la ciudad. Estaba compuesto por los 11 personajes más importantes de la ciudad,
los 6 jurados, de los cuales eran 2 nobles y 4 burgueses, o el racional, que pertenecía a la burguesía, el síndico, que era el procurador de la ciudad, el escribano o secretario, que era un notario, casi con cargo permanente, y 2 abogados como asesores. Este comité tenía plenos poderes para dirigir la política económica, financiera y social de la ciudad. Se reunía, bueno, la denominación de consejo secreto es porque en realidad se reunían a puerta cerrada en la sala dorada, que era una sala muy fastuosa y de la que se habla con bastante frecuencia en la historia, era la sala dorada de la casa de la ciudad. Sus reuniones solían ser quincenales. Ya dicho, eran reuniones a puerta cerrada porque no tenían que dar cuentas, no tenían que informar al Consejo General de los asuntos a tratar ni de los acuerdos alcanzados. Eso sí, algunos, bueno, por decir la mayoría de los acuerdos alcanzados sí que se plasmaban en los libros de actas, en los manuales de consels. Pues bien, dentro del Consejo Secreto había un personaje importante que era el racional. Era una figura importante porque era el máximo responsable de la hacienda local y de sus cuentas, así como de las cuentas de la tabla de cambios. Y sus dependencias, también en la Casa de la Ciudad, se conocían como archivo racional o racionalato, que en realidad eran un registro mercantil y un tribunal de cuentas, como veremos más adelante. Este cargo lo había creado el rey Pedro IV en el año 1363 para ejercer como revedor de contes de la ciudad, recibidor de las cuentas de la ciudad. Y no debe confundirse, porque en muchos textos incluso aparece confundido, no debe confundirse con el cargo de mestre racional del reino, que fue de creación posterior por el rey Alfonso V, el magnánimo, en el año 1419, y este no tenía competencia sobre la administración municipal. Pues bien, continuando con el gobierno de la taula, había un gerente que recibía el nombre de regidor, tauleller e incluso administrador. Era un mercader que se elegía para un bienio. Y además se responsabilizaba de una parte de la hacienda municipal en cuanto que era el clavario general de la ciudad. Y como garantía de la responsabilidad que ostentaba, depositaba una fianza de 12.000 florines de Aragón. Y bueno, contaba además con un escribano o contable que en las ordenanzas de 1409 dicen que sería un mercader u otro. Es decir, u otro significaría alguien que tuviera conocimientos contables. Pues bien, siguiendo con la gestión de la taula, vamos a ver el funcionamiento. Las ordenanzas de 1409 dicen que la taula estará instalada en la lonja de mercaderes y que tendrá como utensilios una mesa, una gran mesa, cubierta con un tapete rojo, símbolo de solvencia, pero tapete rojo con el escudo de la ciudad. Además, tendría una balanza y unas pesas, como usaban los antiguos cambistas, los libros de cuentas y 2 cajas. Una caja para los fondos de los particulares y otra caja para los fondos de la ciudad. Bien, pero aquí hay una anécdota que poca gente conoce, y es que la lonja de mercaderes no es la lonja actual. La lonja de mercaderes estaba instalada en lo que actualmente es la plaza del Doctor Collado. Ese edificio se construyó en el año 1314 y se derrumbó en el año 1876 porque los vecinos lo pidieron porque aquello era un edificio abandonado. Y dejaron una oliva, todavía hay una allí, en la plaza Doctor Collado, recordando que aquello fue una lonja donde se negociaba con el aceite. ¿Vale? Pasamos a ver el siguiente aspecto de la gestión que contempla las ordenanzas de 1409. La contabilidad. Bueno, en la pantalla aparece el libro de la taula asegurada y clavería general que corresponde al ejercicio 1413-14. En la parte superior izquierda, creo que a lo mejor se puede leer, pone mirad y señalad, quiere decir que ese libro estaba auditado. Luego viene un texto y en ese texto aparece el nombre del responsable, el gerente, que era el mercader Joan Bayona, que ocupó el cargo entre el 11 de junio de 1413 y el 15 de mayo de 1414,
ajustándose al ejercicio económico administrativo de la taula, que iba desde el 1 de junio al 31 de mayo del año siguiente, ¿vale? Y además del nombre de este gerente, aparecen los nombres de los componentes del Consejo Secreto de aquella época. Al abrir el libro, lo primero que nos encontraríamos era con una cruz y algún símbolo cristiano, y después una invocación a la Santísima Trinidad, algo frecuente en la época, ¿vale? Y bueno, pues y la información que sigue a continuación, primero son las entradas en la primera parte del libro y las salidas en el siguiente. En este esquema podemos ver el ejercicio, fijaros en el ejercicio 1. La parte de izquierda del libro serían las rebudes, como he dicho, los cobros o entradas, y la segunda mitad del libro serían las dates o pagos. Se van contabilizando a lo largo del ejercicio, entradas y salidas. Ahora bien, se hace por epígrafes, no uno tras de otro, sino que se hacen bloques con el mismo contenido económico y financiero. Y así hasta que termina el ejercicio el 31 de mayo, o fechas aproximadas. Inmediatamente ese libro se deposita en el racionalato, que se convierte en un tribunal de cuentas, y empezará el proceso de revisión, cierre y la definición. En cuanto a la revisión, pues muy sencillo. La auditoría o revisión que hacían entonces era un repaso, un punteo de todas las partidas que aparecían en el libro. El proceso de revisión, cierre y definición podía transcurrir perfectamente más de un ejercicio. Bueno, la revisión la llevaban a cabo dos revisores que nombraba el racional, diríamos que ajenos a la taula, y muy probablemente esos revisores serían dos funcionarios del racionalato que ya en aquella época se les exigía que fueran notarios, ¿vale? Pues bien, este trabajo, los revisores lo plasman en un documento, en una especie de cuadernillo que en algunos sitios le dicen balance, pero es una especie de cuadernillo que podía ser un antecedente de lo que fueron los informes de auditoría, ¿eh? Y en ese cuadernillo escriben todas las partidas, las copian, si hay algún error se lo manifiestan al racional y se corrige. El proceso de revisión está hecho. Viene el cierre del libro. Bueno, el cierre del libro también lo hacen los propios revisores. El cierre del libro consiste en ese cuadernillo del que estoy hablando, calculan las sumas totales, ellos dicen las sumas universales de las rebudes y de los dates, calculan la diferencia, y si la diferencia resulta que los rebudes son mayores que las dates, que son la flecha azul discontinua, se dice que el gerente resulta pagador. Y sin embargo, si es al contrario, que las dates suman más que las rebudes, que serían la flecha de puntos de color rojo, se dice que sería cobrador. Ese dato consta en el cuadernillo y consta en el propio libro de cuentas. En ese momento el libro está visto y señalado. Lo que aparece arriba en la parte superior izquierda. Y como está visto y señalado, se puede archivar. Y en ese momento el archivo del racional se convierte en un registro mercantil. Nos quedaría la parte última, que era característico de la Corona de Aragón, sobre todo para las cuentas de la taula y las cuentas de la Hacienda Real, era la definición. Es un término que cuando uno lo ve la primera vez, ¿esto qué es? Es más, cuando lo ven alguien que no es de Valencia, ni de Cataluña, ni de Mallorca, ¿esto qué era? Pues era una cláusula específica de la Corona de Aragón, mediante la cual al responsable del libro se le eximía de las posibles responsabilidades legales presentes y futuras derivadas de su cargo, puesto que el gerente era el máximo responsable de la taula y al gerente además se le exigía que depositara una fuerte fianza para garantizar que iba a ser noble o leal administrando los cuartos municipales, ¿vale?
Pues bien, vista la definición, terminaríamos todo el proceso de la gestión que describe las ordenanzas de 1409. ¿Pero qué pasó con la primitiva taula? Que duró muy poco. Es decir, a los 6 años de estar funcionando, pues los jurados expusieron en un Consejo General celebrado el 3 de marzo, expusieron que el mantenimiento de la taula, es decir, era costoso su mantenimiento. Era costoso, pues, en primer lugar, porque la taula en esa época no funcionó como banco, simplemente fue tesorería de la hacienda local, y eso lo pone de manifiesto al comprobar los asientos de los 4 libros que se han conservado, que son desde el ejercicio 1410-11 a 1413-14, que es el que hemos visto antes. Como consecuencia de haber actuado solo como banco, como tesorería de la hacienda local, y como consecuencia también de los enormes gastos a los que tuvo que hacer frente la ciudad de Valencia, la tabla de canvis estaba prácticamente en quiebra. Y entonces los jurados dijeron que, bueno, que había que liquidarla. Lo propusieron en este Consejo General de marzo, eso se aprobó, y luego en otros consejos generales que se celebraron en julio y diciembre de 1414, pues se dieron los pasos legales para llevar a cabo esa liquidación, siempre y cuando se respetaran los privilegios fundacionales del rey Martín de 1407 y de 1408. Prácticamente la taula de forma legal desapareció cuando en el Consejo General de junio de 1416, al elegir al nuevo gerente que se nombraría para el bienio 1416-18, ya no se nombra la taula como tal, sino que se nombra como clavería general de las pecunias de la ciudad, y al gerente ya no se le dice taulellero, regidor, etcétera, etcétera, sino que le dice que sería el clavari general de las pecunias de la ciudad. Y la primitiva taula, estaría definitivamente liquidada desde el punto de vista legal, y debería transcurrir pues casi un siglo para que en el año 1517 el Consejo de la ciudad, el Consejo General, decidiera la reapertura del banco. Bueno, el banco iba a estar instalado, la tabla de canvis, en la casa de la ciudad, que sí que tenemos una imagen de aquella época, es este dibujo del siglo XVII, y este edificio estaba en el jardinillo que actualmente hay junto al Palau de la Generalitat. Se puede ver un fragmento de la Generalitat en la parte izquierda, ¿vale? Este edificio se reconstruyó en el año 1586 porque hubo un incendio y perduró ya hasta que se construyó el nuevo ayuntamiento ya a finales del siglo XIX. La nueva taula, para no repetir otra vez las características, sí que cabe decir que la solvencia esta vez estaría asegurada por una cantidad más importante, no serían los 10.000 florines de Aragón, sino que se ponía como la garantía de su solvencia, estaría en el patrimonio de la ciudad, el patrimonio municipal. Dice en las ordenanzas de 1519, con ocasión de la fundación de la nueva taula, que serían los bienes y derechos de la ciudad. Bueno, pues esta nueva taula, el gobierno, volvemos a lo mismo, la Junta de Accionistas sería el Consejo General, la Junta de Dirección sería el Consejo Secreto, las actas del Consejo General y del Consejo Secreto se captan, se registran, se transcriben en los manuales de Consels, manual de Consell. Aquí tenemos uno que como está restaurado salió muy bien en la foto, y es del año 1518-1520. En esta nueva época, la tabla de canvis, la nueva taula,
tenía una gerencia colegiada, eran 3 gerentes que se conocían como los 3 cajeros de grueso, Caixers de Gros, uno que era representante de la nobleza urbana, otro representante de los mercaderes y otro representante de la burguesía. Si bien el que era representante de la burguesía es el que tenía más competencias o más poderes, puesto que además era un alto cargo de la hacienda municipal, era el clavario del quitamiento y además era el tesorero de la corte civil. Además de este gerente contaba con 2 contables, que serían un mercader y un notario. Y luego, bueno, había un personal auxiliar que eran un mozo, el bastáis, y un alguacil que era el verguer. Pues bien, por otra parte, para consultar las ordenanzas, puesto que desde que se hizo la reapertura del banco en 1519 y las primeras ordenanzas, aunque se habían aprobado en 1418, en el año 1544, en un Consejo General, se acordó abrir un libro en el que se recopilaran todas las ordenanzas que se habían aprobado desde la fundación de la nueva taula y en lo sucesivo. Este es el libro que se conoce como Capítulos de la Taula de Valencia. Es el Códice 12 del Archivo Municipal de Valencia. Es un libro muy impresionante, las tapas son de madera, los refuerzos son metálicos y los folios son de pergamino. Este libro, para consultarlo, es decir, se custodia en la caja fuerte del Archivo Municipal y para consultarlo hay que pedirlo por lo menos con un día de antelación. Bien, hemos visto la contabilidad y vamos a ver vamos a ver la ubicación de la nueva taula. Igual que decían las ordenanzas de la primitiva, estaría instalada en la lonja de los mercaderes. Ya era la lonja que conocemos, que se construyó en el último cuarto del siglo XV, y sus utensilios se repetía una gran mesa con un tapete rojo, con los símbolos de la ciudad, las balanzas, las pesas, un reloj de arena de 1 hora de duración, esto era novedoso, y los libros y las cajas. Ahora bien, ya no eran las 2 cajas que habíamos visto al principio, sino que habría una caja grande, un gran arcón con 3 llaves, que estaría depositado permanentemente en la sacristía de la catedral por ser el lugar más seguro de la ciudad. Anécdota, compartía espacio con lo que en la catedral se llamaba el arca de las 4 llaves. Estaban juntos. Si alguien ha pasado alguna vez por la sacristía, aquello en su época tuvo que ser una auténtica cámara de seguridad. Allí no había quien pasara. ¿Vale? Bien. En cuanto a la caja pequeña, es decir, he dicho que habría 2 cajas, una grande. Las 2 cajas que había en la primitiva taula, era una para los particulares y otra para la ciudad. En este caso, habría 2 cajas, un arcón para guardar los caudales que se depositaran en la taula, y luego una caja pequeña de uso diario, que la llevaría un cajero que se llamaba el Caixer de Menut, que se hacía cargo de esa llave, y además este cajero guardaba la caja en su casa por la noche y el bastáis se encargaba de llevarla a la lonja todos los días. ¿Vale? Pasamos a ver, dentro de la gestión, el sistema contable. El sistema contable de la nueva tabla estuvo normalizado por las ordenanzas con el fin de elaborar una información fiable sobre las operaciones que se realizaban en el banco y sobre los capitales que custodiaba. Y además que los libros, sobre todo el manual, tuviera valor probatorio, es decir, que
como si fueran actas notariales. Es decir, los apuntes en el libro manual, ahora lo veremos, tenían valor probatorio en cuanto que van a estar en manos de un notario, como si fueran actas notariales. Y además, todo eso se conseguía mediante la aplicación de un nuevo método contable, que era el de la partida doble. Era el método que ya llevaban los mercaderes y que los mercaderes y en parte la Hacienda Real. Este método de la partida doble se conocía en Cataluña, Valencia y Mallorca como estilo mercantil. Y en Castilla, pues era el método del debe y ha de haber. Al llevar la partida doble se llevaban dos libros obligatorios, que eran el manual y el mayor. El manual es el actual diario. Y habría dos libros auxiliares, uno para la caja grande, el libro de la Caixa de Gros, que siempre estaría dentro de ese arcón, y luego había un borrador de la Caixa de Menú, que era un libro para la caja pequeña. Los libros principales, en cuanto al mayor, estaba a cargo de un mercader que se elegía por un ejercicio, y el manual estaba a cargo de un notario público que se elegía para un bienio. Y este detalle de que la contabilidad estuviera en manos de un notario público, pues lo resaltó, porque seguramente le impactó al primer tratadista de contabilidad por partida doble, Baltasar Bartolomé de Solórzano, en el año 1590, cuando se publicó el primer libro por partida doble, destacaba el hecho de que en las ciudades de Barcelona, Valencia y Zaragoza, en los bancos municipales se llevaban la contabilidad, el libro manual estaba a cargo de un notario público. Ya digo, esto fue un dato muy importante de esa época, muy destacable, muy original. Pero hablando de Valencia todavía hay mayor originalidad. Y es que quien prologó ese libro fue Pedro Luis de Torregrosa, que era un mercader y experto contable valenciano afincado en Sevilla, que tenía estaba muy integrado en la sociedad sevillana, sobre todo a efectos de cuentas públicas, y tal es así que el rey Felipe II le encargó que instaurara la partida doble en las cuentas de la Real Hacienda de Castilla. Es un dato que en Valencia se conoce poco, pero sigamos. Del libro ya hemos visto que los libros principales, el manual y el mayor, los auxiliares ya he dicho que se encargaría del libro de la Caixa de Gros, se encargaba el propio notario del manual. Ese libro ya he dicho que siempre estaría conservado, guardado en el arcón de la sacristía. Vamos a ver, estamos hablando de los libros, vamos a verlos. Perdón. El formato del libro manual y mayor es muy parecido. Cambian un poco las dimensiones. El mayor es algo más grande. Tiene 40 por 30 centímetros y un grosor de unos 20 centímetros. El manual es unos 35 por 25 centímetros y unos 8 de grosor. Y ya digo, el aspecto externo es similar. Los libros abiertos, el manual, se llevaba según el formato de la época. En el manual se registraban todas las operaciones diarias del banco. Al principio de cada folio se escribía, se apuntaba la fecha y luego los asientos a continuación. Aquí estamos viendo los asientos del manual de la tabla del día 1 de diciembre de 1583.
el formato de la época, los asientos constaban de 3 partes. Una parte a la izquierda, un folio, que era un quebrado. Ese quebrado hacía referencia de las cuentas, de la relación que había entre el manual y el mayor. En el centro aparece el texto, donde se registra la operación que se está registrando, con las cantidades que suelen aparecer en letra, y luego en el margen derecho aparecen la cantidad final, en libras, sueldos y dineros, que es la unidad de cuenta valenciana, la libra 20 sueldos y sueldo 12 dineros, y está escrito en numeración romana. Con relación al mayor, el mayor es el libro donde estaban registradas las cuentas del banco, tanto de los particulares como de las 2 cajas. Se llevan a doble espacio, a doble plana. Aquí tenemos un mayor del año 1585-86 y estamos viendo el folio o la cuenta número 138. Ese 138 aparece en el ángulo superior izquierdo y en el ángulo superior derecho. Es más, en algunas ocasiones el número de la cuenta en el ángulo superior derecho se escribe con numeración romana. Teóricamente habría una cuenta para cada titular, un cliente, una caja, etc. Pero en el mayor de la tabla se aprovecha muy bien el espacio y entonces en el mismo folio, pues por ejemplo, como es este caso, se abren 4 cuentas. Las únicas que se pueden encontrar como un folio exclusivo para ellas son el libro, sobre todo de la Caixa de Menut, porque tiene mucho movimiento. Bien, pues visto esto, bien, el manejo del mayor podía tener sus dificultades, pero había un libro que facilitaba el trabajo, un índice. Se llamaba el libro de rúbricas del mayor. Aquí estamos viendo la del ejercicio, pues se lee bien, rúbrica del libre mayor de la tabla del año 1607-1608. ¿Vale? Este es un índice. ¿Cómo se llama? Se llama por orden alfabético de los nombres, de los titulares, con sus grupos por los apellidos. Y aquí tenemos un ejemplo de ese mismo libro. En cuanto a la letra C, su grupo J. Aparecen cuatro personajes. Bueno, son 2, en realidad, son 3. Cosme Joan, que es un sastre. Caterina Jordi Asolta de la Real Audiencia, es una mujer, por supuesto. Don Carlos Joan de Torres, pero esta vez actúa como procurador de la duquesa de Pastrana. Creo que se puede leer bien, ¿verdad? Aparecen a continuación unos números. Esos números son los números, es decir, los folios de las cuentas del mayor. Por lo tanto, manejar los libros de la tabla de cambios en actualidad es muy fácil, teniendo una poquita de contabilidad, por supuesto. Porque buscas en el índice, en el libro de rebudes, el personaje que te interesa, si está, sabes dónde tienen las cuentas, te vas al mayor, ves esas cuentas, y del mayor, con el quebrado que habíamos visto en el diario o en el manual, puedes ver qué operación estaban haciendo. Con lo cual el trabajo, pues, puede ser sencillo, aparentemente. Bien, pues visto el tema de la contabilidad y este libro último del índice, vamos a pasar a ver la revisión de cuentas, la revisión contable. En relación con la nueva tabla, la revisión contable pues se hacía sobre el mayor. Es decir, había 2 libros principales, el manual y el mayor, pero solamente se revisaba el mayor. ¿Y por qué el manual no? Porque el manual estaba en manos de un notario y lo que decía el notario, igual que ahora, iba a misa. Entonces, lo que se hacía era comprobar que los apuntes del manual coincidían con los del mayor o viceversa. Y había 3 clases de revisiones, de auditorías. Había una interna y continua, que esta era una copia de las ordenanzas de 1409, en la que decía que los libros de la tabla la verificarán los jurados o el racional y sería cuatrimestralmente. Es decir, copiaron lo que ya se había dicho en las ordenanzas de 1409.
Después hubo otra de carácter personal y directo. Esta surgió a partir del año de septiembre de 1590 porque se había producido el desfalco de un mercader del Mayor que se llamaba José Molina y, pusieron esta norma y era que los propios titulares de las cuentas fueran a verlas en el Mayor y se las mostrara el mercader del Mayor, es decir, y eso se hacía en los 12 días al final de cada cuatrimestre en los que cerraba la taula. Es decir, los particulares iban a ver la cuenta y el banco no se lo mandaba el extracto a casa como pasa ahora. Eran ellos los que tenían que ir a ver la cuenta. Y el Mayor, en ese momento, el mercader tenía obligación de mostrárselas y en muchas ocasiones asiste uno de los cajeros de grueso, que suele ser el mercader, el que asiste a esa revisión. Y aquí hay también una novedad, y es que en relación con esta verificación, en el año 1591 se aprobó que los particulares podían pedir un certificado, como se pide ahora mismo en el registro mercantil, podían pedir un certificado de los apuntes del libro manual. Obviamente, pues serían interesándose por sus propias operaciones, a cambio de un real de Castilla. Pues se ve que en el momento el real de Castilla pues tendría mucha cotización y esta disposición se mantuvo bastante tiempo. Pasamos a ver lo que era la auditoría externa, la revisión externa, que comenzó a partir del año 1544 y como consecuencia de un desfalco que se había producido por un cajero de menudo que se llamaba Jeroni Masquefa. Se aprobó que las cuentas, además, las revisara un experto muy hábil y de mucha confianza que nombraría al Consejo Secreto a propuesta del Racional. Y a partir del año 1590, ya hemos citado esta ordenanza, se acordó que fueran dos que se llamarían apuntadores. Esos dos auditores, esos dos revisores serían apuntadores. Uno de ellos sería un oficial del racionalato, que sería un notario, y otro de ellos era un mercader o un notario sin cargo en la taula ni en la hacienda municipal en el ejercicio que se audita. Pero además se decía en las ordenanzas de 1590 que estos apuntadores, que estos revisores emitieran un informe, una relación, diciendo si no habían encontrado errores y si los habían encontrado, que los pusieran de manifiesto y dijeran dónde estaban. Es decir, al hacer esa revisión volvemos al cuadernillo que ya empleaban los revisores en el siglo XV. ¿Vale? Pues bien, tenemos una imagen de un informe de auditoría de la época, de una relación. Esta fue una relación con errores. En la pantalla aparece una revisión realizada el día 26 de agosto de 1608. Las firmas son legibles, son Pere Alarcón, notario, la abreviatura de notario, y es Melchor Sabata, que será un funcionario del racionalato, que también era notario. Ellos dicen, lo voy a resumir para no leer todo, que habían comprobado el libro número 87. Ese número se puede ver en el cuarto renglón al comienzo, número 87. No dice el año, pero bueno, es del ejercicio 1604-1605. Es decir, se está auditando 4 años después. Y después dicen que han encontrado errores, que han presentado una relación de esos errores, y que el responsable del Mayor había ordenado su corrección. Es decir, el libro con esto estaría auditado. Y hago aquí una reflexión que, bueno, pues puede llamar la atención. ¿Qué pasaría si estos informes de auditoría del siglo XVI y XVII lo hubiesen hecho los ingleses? Lo dejo ahí. Que lo hubiésemos sabido todos. Que ellos fueron muy adelantados.
no solamente hicieron las auditorías a partir del siglo XIX, sino que eran más adelantados que otros. Lo dejo ahí. No vamos ahora a divagar. Bien, visto el informe de auditoría, es decir, pasamos a ver el cierre y la definición de las cuentas. En el caso de la nueva tabla, se cierra el mayor y se cierra el libro de la Caixa de Gros, el libro que está guardado en la sacristía, que también a veces le llaman el libro de sacristía. El libro de cierre de la Caixa del mayor se produce en cuanto que está auditado y bien los revisores, los apuntadores, o bien los amanuenses o los aprendices de notario que trabajaban en la contabilidad redactan lo que ellos llamaban un balance final, que en realidad era una relación de cuentas con sus saldos sin buscar un cuadre, como puede ocurrir ahora. En cuanto esto se produce, el manual del mayor, el mayor con su manual se puede guardar en el archivo del racional, que se convierte en un registro mercantil. ¿Qué otro libro se cerraba? Pues otro libro que se cerraba era, bueno, no el libro en sí, sino el bienio, era el libro de la Caixa de Gros. Cuando se produce el traspaso de funciones entre los 3 cajeros, 3 gerentes salientes y los 3 gerentes entrantes, los 6 acuden a la sacristía, hacen un arqueo. En ese arqueo está presente el notario, que es el responsable del manual. Ese arqueo se plasma en el libro de la Caixa de Gros, da el visto bueno el notario y con eso el libro, el ejercicio, el bienio queda cerrado. Ya falta, bueno, en realidad los libros de la Caixa de Gros se abren para 10 o 12 bienios, es decir, que el libro no se deja a medias, sino que se continúa hasta que se agotan todos los folios. Y estamos ya al final del proceso y hablamos de la definición. En este caso, la definición se produce a los 3 cajeros de Gros, a los 3 responsables, a los 3 gerentes, a los 3 que se han responsabilizado de los fondos de la tabla y que, bueno, en su momento también depositaron su fianza, pero esta vez en vez de fianza eran avales por parte de sus familiares, incluso en algunos casos, para que se vea, pues no sé, el papel que tenía la mujer en aquella época, incluso avalaban sus propias esposas, es decir, con sus propios capitales, sus propios medios, ¿vale? Pues bien, la definición, pues a lo que estaba hablando, la definición de los 3 cajas de Gros se produce pues muy pronto, es decir, termina el ejercicio y antes del ejercicio siguiente ya consta en el manual de Consels que el Consejo Secreto ha aprobado, es decir, el Consejo Secreto ha definido a los 3 cajas de Gros de manera conjunta, ¿vale? Y además añade que los 3 estaban de acuerdo con el dinero que había, es decir, con los fondos que había depositados, y además decían que habían recibido las 3 llaves. Bueno, pues visto esto, voy terminando y quiero finalizar mi exposición hablando de la novísima taula. La novísima taula surgió a partir de 1649 y perduró hasta 1719. La novísima taula surgió inmediatamente de clausurarse la nueva tabla en 1649. Habíamos visto que la nueva tabla comprendía desde 1517 a 1649, pues la novísima de 1649 a 1719. La cancelación de la nueva tabla pues vino producida por la crisis económica que venía arrastrando la ciudad varias décadas antes de ese año 1449. Hubo un estira y afloja. Quien quiera ver todo el estira y afloja que se produjo en aquella época, yo le recomiendo que leyera un libro de la profesora Amparo Felipo,
que se llama Las arcas de la ciudad, donde detalla de una manera muy pormenorizada, carta que venía, carta que iba, ahora a veces estaban de acuerdo los jurados, ahora no, ahora dice el rey una cosa, ahora le contestan, y así anduvieron, pero al final Felipe IV, mediante una carta, clausuró la nueva taula y dijo que se creara una nueva, bueno, que sería la novísima. Esto tan primitiva, nova y novísima, más bien es el lenguaje que utilizó y que de alguna manera lo implantó el cronista Carrer Zacares, que había citado al principio. Pues bien, sigo. El nuevo banco, la novísima taula, pues de alguna manera, digamos que pasó sin pena ni gloria. Es decir, funcionó como un banco de depósitos, con muy poco movimiento, funcionó como la tesorería de la hacienda local y se clausuró, pues como le pasó a muchas instituciones valencianas, a partir del decreto de nueva planta de 29 de junio de 1707. Los libros se siguieron utilizando, porque algún movimiento todavía se hizo, y en el archivo municipal los libros que quedan de cuentas de la tabla de canvis, pues es hasta el año 1719. Bueno, y con esto termino y os agradezco vuestra presencia y la atención que me habéis prestado.